Muñe, ¿pillaste el experimento de Milgram? Sí, de hecho me estuve leyendo un libro que se llama El efecto Lucifer, que no tiene, bueno, sí tiene que ver con el experimento de Milgram y también tiene que ver con la cárcel de Stanford, experimentos súper buenos. De hecho ya hemos hablado acerca de eso y de ahí también se podría hacer una muy buena conversación acerca de por qué el humano es malo. Por eso llamaba el efecto Lucifer, pues de dónde sale la maldad. ¿Una persona buena puede ser mala? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Aplica para todos o solamente para unos cuantos? Es una chimba. En el experimento de Milgram nos podemos dar cuenta de eso. Hay personas que sencillamente se negaban a continuar con el experimento porque la otra persona estaba sufriendo, que en realidad no lo hacía, pero porque era un actor, que eso es lo que querían estudiar. Algunos decían, no. No. Yo como puta le ocurre que yo voy a seguir subiéndole a esto la frecuencia o la cantidad de electricidad que le estoy pasando a la persona. Y otros simplemente lo hacían. Pero aquí vienen muchas vainas. ¿Quieren que hablemos de eso o qué? Vamos a hablar de algo que viene, ¿no? Vuelvo y les repito, de esto yo voy a preparar un stream bien completo con todo el temario. Y es básicamente porque algunas personas son malas. Estábamos hablando precisamente del tema de la conciencia, de cómo el hombre civilizado en realidad ha hecho unas cosas atroces cuando nosotros a la palabra o al concepto de civilización básicamente le apropiamos solamente cosas positivas. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Y cuando una persona es mala o si una persona buena puede llegar a ser mala, que creo que todos sabemos que sí. ¿Cuáles son las condiciones o las variables que se necesitan para que llegue a ese lugar? Alguien mencionó acá en el chat algo que se llama el experimento de Milgram, que es un muy buen experimento, pero este experimento también tendríamos que hablar de algo que se llama la cárcel de Stanford. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si ustedes sabían, pero la psicología no es un campo que esté muy avanzado en realidad. O sea, los conceptos psicológicos que tenemos hoy en día, parce, obviamente han sido resultado de estudios de años y años, pero pues no es que sea algo nuevo. Pues nada más miremos el tema de las lobotomías, que eso pues tiene que ver con psicología, pero también como con temas psiquiátricos, si no estoy mal, y era que las personas con enfermedades mentales las trataban básicamente con algo que se conocía como lobotomía, y era que te metían unas especies de punzones, tanto por la nariz como por los ojos, para destruirte el lóbulo frontal del cerebro. Creían que así era como se solucionaban la mayoría de problemas en cuanto a temas mentales, huevón. Y a eso se le suma un algo más chimba que a mí, no, ay, a mí se me había olvidado contarles. Yo no recuerdo, miren muchachos, cuando se pusieron de moda los manicomios, ¿sí? Los manicomios, donde la gente con enfermedades mentales era tratada y toda esa cuestión, y los encerraban y los obligaban a tomar pastillas y una y otra cosa. No se sabía en realidad si en realidad se estaba trabajando en pro del paciente. En realidad la gente que entraba a esos lugares se rehabilitaba. O sea, en realidad estaban buscando una solución. Y qué tan acertados estaban los doctores que trabajaban en estos lugares. Hubo un psicólogo que puso en duda a la demás comunidad psicológica, huevón. Perdón, la demás comunidad de psicólogos. Y él dijo, yo creo que esos maricas están haciendo las cosas mal, hombre. Sí, el man ganó el Nobel, creo que sí. Y entonces imagínate que los manicomios estaban llenos de personas, ¿no? Llenos de gente con enfermedades mentales, y él decía, no, a mí me parece que esa gente está haciendo las cosas mal, weón, y voy a hacer un experimento muy breve, lo voy a comprobar. Imagínate que él contrató personas en general. Algunos de ellos eran actores, ¿cierto? Y actrices, algunos eran amas de casa, otros eran también psicólogos, eran compañeros suyos que simplemente querían participar del experimento y pues ver qué era lo que se iba a desarrollar a continuación. Pillen pues, parce. Imagínate que el man les dijo que se presentaran a estos centros y que dijeran que ellos creían que tenían esquizofrenia. Eso solamente es la muestra de cómo está o sea, de la manera en cómo está inexplorado el campo de la psicología a día de hoy. O sea, no crean que es que esto pues está avanzado, huevón, a pasos agigantados. Él les dijo, vea, digan que ustedes creen que tienen esquizofrenia. Y cuando les pregunten cuáles son los síntomas, ustedes pues le van a decir al doctor o a la persona que le está haciendo como este tipo de entrevista, como de que pues, tenés como una voz interior que te habla. No vayan a decir que la voz les dice que se maten ni nada de eso, sino simplemente como que la voz les habla, que ustedes escriben constantemente lo que les sucede en el día, como llevar un diario. O sea, saben que eran unos síntomas tan normales que cualquier persona se va a sentir identificada, tanto usted como yo. Resulta que a todos los ingresaron en el centro psiquiátrico, en el manicomio, para tratamiento por esquizofrenia. Todos. O sea, básicamente el doctor que los atendió escuchó los síntomas y dijo, sí, usted tiene esquizofrenia.
tiene que entrar con nosotros, lo vamos a meter aquí, huevón. Este es el man, el psicólogo David Rosenhan. El señor se llamaba Rosenhan, de apellido Rosenhan. David Rosenhan. Entonces imagínate que todos ellos terminaron siendo diagnosticados con esquizofrenia, pero la gente estaba bien, o sea, eran personas normales que habían sido contratadas por el doctor. Sin embargo, el doctor en ningún momento les dijo finjan. O sea, él nunca dijo finjan demencia, finjan locura, no. Él les dijo, preséntense, digan esto y si los internan, pues que los internen y miremos qué más sucede. Cuando los internen, síganse comportando como ustedes mismos. O sea, normal, su día a día, levántese, se haga amigos, socialice con los demás pacientes, normal, sea usted mismo, pero pues escriba, por lo general escriba todas las cosas que usted está viendo, ¿sí? Como las cosas por las que está pasando. Marica, y así, dicho y hecho, huevón. Las personas continuaron y entonces los doctores se alarmaban, ¿no? Imagínate que la gente que lo supervisaba se alarmaban que porque presenta comportamientos, yo no sé qué putas, que porque todo el día escribe las cosas que le suceden. Presenta comportamiento bla bla bla, que porque intenta socializar con los demás pacientes, con los demás enfermos. Presenta, yo no sé, o sea, actuando como una persona normal y presentaba un montón de síntomas de esquizofrenia. Entonces, eso les empeoraba aún más como el diagnóstico, por así decirlo, y ellos también se tomaban las pastillas y toda la vaina. Irónicamente, según los estudios de este señor, y vuelvo y le repito, yo quiero armar un stream bien estudiadito para no dejar detalles en el aire. Los pacientes, que eran las personas que sí tenían enfermedades mentales, siempre se les acercaban y les decían, ¿cierto que usted no tiene nada? Les decían como, ¿cierto que usted no está enfermo? Usted no tiene nada, usted es una persona normal, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted es un periodista, les decían así, o sea, así tal cual, usted es un periodista, usted vino a tomar nota de todo lo que sucede aquí. Pues los mismos enfermos sabían a simple vista que ellos no estaban enfermos, ellos sí eran capaces de detectarlo, pero los profesionales del área de la salud no, ellos no eran capaces, para ellos estaban súper enfermos, comportándose como una persona cotidiana, estaban súper, hiper, mega enfermos. Irónico, ¿no? Entonces, el señor expuso a todas estas clínicas, sacó el estudio y mostró que era lo que había hecho. Eso fue una alarma a la hijo de puta. Ay, no, parce, eso fue una alarma asquerosa, huevón. Que este man cómo se le ocurre, que desprestigiar nuestro trabajo, que yo no sé qué. Y resulta que un hospital mental, pues uno de estos centros psiquiátricos o manicomios, pues yo no sé ni siquiera profesionalmente cómo llamarlo, le dijo que él era un visajoso hijo de puta, pues básicamente. Si hubiera sido de Medellín, hubiera dicho, eso es un visajoso hijo de puta prácticamente. ¿Y sabe qué? Mande los que quiera a mi hospital, que aquí somos tan profesionales que se los detectamos. Así tal cual. Y entonces David Rosenhan les dijo, listo, hágale. ¿Quieren que juguemos a esto? Vale. Entonces el hospital, listo, mande usted a sus actores, a sus contratados, que aquí se los vamos a detectar. Listo. Papi, pasaron yo no recuerdo cuántos meses, 2 meses o 3 meses, algo así, y el hospital sacó un comunicado todo orgulloso. El hospital bla 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 se siente orgulloso al comunicar que las pruebas del doctor David Rosenhan han sido detectadas, sus lacayos, sus trabajadores no han podido ingresar a nuestros centros porque no se les ha detectado nada. Entonces se sacaron como el estudio de tantas personas fueron descubiertas. Resulta que el man nunca mandó a nadie. Jamás mandó a nadie. David Rosenhan les dijo, ¿quieren jugar a esto? Listo, hágale de una. Y el man se relajó, cogió, se sentó, se puso a ver mis streams desde luego, porque el parcero también de la comunidad, y nunca mandó a nadie. Pero el hospital allá, con bombos y platillos, puta, los descubrimos, somos la puta hostia. Y luego David dijo, bueno, mera chimba, resulta que yo nunca les mandé a nadie. Ahí quedaron en ridículo, niño. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, huevón, buenísimo, buenísimo. Hey, salud, salud. Entonces miren que el campo de la psicología no es que esté muy avanzado, eso hasta hace relativamente poco tiempo pues se hacían muchísimas barbaridades para tratar problemas mentales y psicológicos. Ahora, hablemos entonces de lo que íbamos a hablar del experimento de Milgram y un poco acerca de la cárcel de Stanford. El de la cárcel de Stanford creo que se llama Philip Zimbardo. Él escribió un libro que se llama El efecto Lucifer. He de confesarles que no lo terminé de leer, pero es jodidamente interesante. Es un libro muy, muy grande en realidad. No solamente se habla de la cárcel de Stanford, sino que también se habla de cosas feas que sucedieron, por ejemplo, en el tema de la invasión de Irak.
de soldados buenos, de personas íntegras, súper amorosas con su familia, que hacían unas atrocidades las hijueputas con prisioneros. Era una cárcel, se me olvida cómo era el nombre de esa cárcel. Eso fue un caso horrible en aquella época, que salió con fotos, con videos filtrados y toda la vaina. Entonces, este señor, Philip Zimbardo, que es psicólogo, él dijo: hey, a mí me interesa este estudio, o sea, a mí me interesa saber por qué la gente buena, aparentemente buena, que era lo que hablábamos ahorita, el hombre civilizado, y es capaz de llegar a hacer este tipo de atrocidades con personas inocentes. Por ejemplo, Irak, David, no Vietnam, Irak. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando después del 45, de 1945, las personas no dan mérito a las atrocidades que se cometieron en esa guerra, pues como si en otras guerras no se hubieran cometido, pero no daban mérito porque supongo que pues los medios de comunicación lo hicieron un poco más visible. Estamos hablando del tema, por ejemplo, de los campos de concentración con los judíos, que eso es una realidad, aunque algunas personas se esmeren, ¿no? Le metan pasión por decir que eso todo fue un montaje, que eso nunca sucedió en realidad. Pues esas cosas sí sucedieron, fue puta. Hay que ser uno muy tontico, pues, como para creer que los campos de concentración son un hijo de puta invento. Que por cierto, los nazis no fueron los únicos que tuvieron campos de concentración, ¿eh? O sea, eso sucedió en varios lugares, solamente que pues aquí sucedieron muchas atrocidades, como ustedes bien saben, el tema de las cámaras de gas, de las torturas a estas personas, de básicamente la inopia. Esas personas vivían en la inopia, de que los volvían jabón y un montón de maricadas, weón. Entonces, pues, o sea, este psicólogo comenzó a decir como que, uy, gonorrea, ¿qué es lo que hace que una persona normal, porque pues eso lo hacían personas normales, soldados, o sea, no es que hayan nacido siendo malos, ni psicópatas, ni nada de eso, eran personas normales que tenían su familia, no querían morir en la guerra, fueron reclutados o se incorporaron pues el nombre de su país, pero ¿qué los llevó a cometer esos actos tan atroces? O sea, ¿en realidad era algo que tenían oculto o hay unas variables en juego para ello? Entonces él dijo: no, marica, pues hagamos un estudio. Pues soy psicólogo al fin y al cabo, sí, o que yo creo que la mejor manera de descubrir esto es haciendo unos cuantos estudios, huevón. Miremos a ver qué lleva a que las personas se conviertan en personas malas o que sigan siendo buenas, pero cometan actos atroces a su vez, ¿no? Y Philip Zimbardo creo que fue el autor, aunque en compañía de otras personas, del experimento de la cárcel de Stanford. ¿En qué consistía la cárcel de Stanford? Básicamente él quería saber por qué las demandas en Estados Unidos y en cárceles de todo el mundo, por qué básicamente los guardas de seguridad se convertían tan gonorreas con los presos y cómo se vería también esto por parte de los presos. El man obviamente pues él trabajaba como profesor en una universidad, en la Universidad de Stanford, eso por allá pues es Repupi, creo que llama Palma Alto o algo así, eso es Repupi, huevón. Es como muchos Provenzas, básicamente. Y él le dijo a los estudiantes: bueno, papi, quiero hacer este experimento. ¿Quiénes quieren participar? Necesitamos unos que vayan a ser guardas de seguridad, es decir, pues como los del IMPEG aquí en Colombia, y otros que van a ser los presos, ¿sí? Y bueno, un montón de gente dijo: yo quiero participar, todo bien. El experimento consistía en, creo que era un mes, ¿no? Creo que era un mes más o menos, no recuerdo, Palo Grande se llamaba. Sí, se llamaba Palo Grande. Creo que sí era Palo Grande, huevón. Sí. Entonces, parce, imagínate pues que el man montó toda la fonomímica, incluso la fonomímica, no, perdón, mala mía, él montó toda la película, incluyendo al cuerpo de policías de la ciudad, para que fueran a capturar a los estudiantes y se sintiera como una captura. Es decir, los estudiantes sabían que los iban a capturar, ellos habían autorizado y habían firmado un documento para que pues obviamente fueran presos en una cárcel que se habían diseñado ellos, pero papi, hicieron toda la mímica completa, fueron con el cuerpo de policía, así queda capturado, esta es la orden, y los sacaban esposados y toda la vuelta y los montaban en una patrulla. Mera chimba, huevón. En fin, en este experimento se puede evidenciar, aunque hay muchas posibles explicaciones de por qué los guardas terminaron siendo unas mierdas. Y eso que todo el mundo sabía, o sea, todo el mundo sabía que era un experimento, ahí nadie se llevó con engaños. Ellos sabían que eso era un experimento psicológico, que tenían que ceñirse básicamente a las instrucciones, pero ellos en su interior sabían que no eran ni policías y los otros sabían en su interior que tampoco eran presos. Sin embargo, terminaron siendo unas gonorreas. O sea, terminó sucediendo lo mismo que sucede en las cárceles, por ejemplo. Y bueno, no voy a justificar a los criminales porque por algo están ahí, ¿sí o qué? Pero pues esas cosas no deberían de suceder. Es una chimba, ¿no? Lo bueno,
el resumen de esto de la cárcel de Stanford lo pueden encontrar en YouTube o en Google, pero lo bueno de este libro es que él prácticamente transcribe, porque todo esto fue grabado, ¿no? Obviamente, todo esto fue grabado con cámaras, con micrófonos, habían personas monitoreando el experimento 24/7 y toda la cuestión. Y el man en el libro, en el efecto Lucifer, recuerden, Philip Zimbardo, el man transcribe todas las cosas para poderles intentar dar explicación. Entonces es muy chimba en realidad. Ahí se los dejo para que ustedes los lean. Y de esto, bueno, no tengo muchas explicaciones que darle porque lo mismo que les dije ahorita al principio, no me lo terminé de leer, lo lamento, debo de terminarlo en algún momentico, parce, y cuando lo haga, pues hacemos un video full dedicado a eso, listo. Sin embargo, pues básicamente es como por las posiciones de poder, sí, es como por las posiciones de poder que las personas tienen, y lo hablábamos la semana pasada también en stream. Cuando alguien tiene poder, o por mínimo que sea, lo va a utilizar para su propio beneficio, que es lo que sucede con las instituciones, ¿no? La policía, el ejército, gobierno incluso, y esas maricadas. Sucede hasta con juntas de acciones comunales, que eso es pues, imagínate, huevón. Bueno, básicamente es por la figura del poder, y que las personas que tienen ese poder, pues pretenden que los que están supuestamente, según ellos, por debajo, hagan estrictamente lo que ellos les ordenan. Y cuando no lo hacen, pues genera frustración, básicamente, y esta frustración pues termina en actos atroces. Cosa diferente a lo que pasó en esa cárcel por allá en Medio Oriente, en la invasión de Irak, de Afganistán, perdón, donde pues sencillamente los prisioneros hacían lo que ellos decían, pero ellos siempre querían más y los humillaban, los ponían en poses feas, los castigaban sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, eso será tema para otro stream, porque vamos a pasar al experimento de Milgram. El experimento de Milgram, creo que Zimbardo también tuvo que ver ahí, pero hubo otros profesores, otros psicólogos. Y es básicamente lo siguiente. De hecho, creo que en Los Simpsons hicieron una especie de parodia con lo que les voy a relatar a continuación. Querían ver si en realidad lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, lo de los soldados, el tema de los soldados, era porque el humano es malo por naturaleza, disfrutaba del sufrimiento, o había algo más. Que los soldados decían, yo solamente estaba cumpliendo órdenes, pero cumplir órdenes para hacer cosas tan feas es, en serio, pues es como lo que pasó aquí en Colombia con los falsos positivos, que fue una puta realidad. Los soldados sabían en muchas veces que estaban asesinando campesinos, gente que no tenía nada que ver con el puto conflicto, y aún a sabiendas de ello los asesinaban. Ahora, estaban cumpliendo órdenes, y cumplir órdenes es una justificación suficiente. Pues bueno, esta gente quería ir un poco más allá, y se diseñaron un experimento en Estados Unidos también, en el cual iban a llevar personas para poner a sufrir a otras. Básicamente era lo siguiente, vea. Tenemos 3 roles en concreto en este experimento. Tenemos el profesor, que sería el que estaría dando las órdenes. Listo. Tenemos la persona que va a estar manejando un instrumento, entre comillas, de tortura, que es el experimentador. Este es el real experimentador, porque recuerden que querían llegar a la conclusión de seguir órdenes es una justificación suficiente para hacer este tipo de vainas. Y la otra persona involucrada sería un actor. Esta persona, si sabe qué es lo que está sucediendo, va a actuar como si le estuvieran infringiendo dolor. Listo, como si le estuvieran infringiendo dolor. Entonces, tenemos una persona del otro lado del vidrio. Es básicamente, mírenlo de esta manera, que eso también es una cosa súper importante. El tema del anonimato, listo, de que no lo estén viendo a usted. Es como en esta sala de interrogatorio, digámoslo así, en donde hay una persona en la sala de interrogatorio sentada, hay un vidrio donde solamente vos podés ver, pero él no puede ver hacia adentro, y adentro del vidrio, pues al otro lado hay como una especie de oficina en donde está el experimentador, que es la persona que pues, cree que está en realidad ejerciéndole una tortura o un dolor a la otra persona, y está el científico, doctor o como lo quieran, o profesor, como lo quieran llamar, que es el que le va a impartir las órdenes. ¿Cuál era el experimento? Al actor se le iban a conectar como una especie de diodos en el cuerpo, y al experimentador se le iba a decir que cada vez que él moviera una perilla, le iba a ir dando descargas eléctricas al actor. Pues él pensaba que era verdad, ¿no? El experimentador pensaba que era verdad, y que el experimento en realidad constaba en qué tanta electricidad puede, por ejemplo, soportar el cuerpo humano, por así decirlo.
Entonces, el experimentador creía que cada vez que subiera la perillita, iba a pasarle descargas eléctricas a la persona de allá y esa persona iba a sufrir. Ojo, importante, porque en la herramienta que utilizaba el experimentador había un letrerito, ¿cierto? Una hojita que decía, a partir de esta descarga puede ser peligroso y ocasionar la muerte. O sea, hay una advertencia que le dice, papi, pilas, ojo, usted como experimentador, ¿sí? Tiene una instrucción que le dice, pilas, no ejerza más de este voltaje porque puede matar a la otra persona, lo puede dejar bien dañada. Y tenemos al otro que le va a dar las órdenes, que también pues hacía parte como de todo el circo, ¿no? De todo el montaje. Traían a la persona, traían un montón de personas, ¿no? Entonces le decían como que comience a darle descargas. Entonces la persona le da descargas y el actor empezaba a actuar como, ¡ay! 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 Cada vez le subían un poquitico más y el actor pues obviamente hacía su papel, ¿no? Al fin y al cabo terminaba haciendo su trabajo. Yo no, lo que no recuerdo muy bien, y lamento no tener esa información, era si las descargas se tenían que ejercer cuando se equivocaba de alguna u otra manera el actor. Pero bueno, supongamos que no, supongamos que simplemente era pasándole descargas. Salud. Entonces imagínate pues que el profesor le empezaba a decir, listo, dele una descarga, se le daba la descarga, la persona sufría. Dele otra descarga, súbale la descarga. Y la subían y cada vez sufría más y más y más y más hasta que llegaban al límite. Ojo, porque el actor se mostraba con mucho sufrimiento. Sí, güey, puta, me duele y cosas así. Cuando llegaban al límite que estaba marcado de que podría ser bastante perjudicial para la salud de la otra persona, el profesor les decía, súbale la descarga. Y a pesar de que ellos decían, pero aquí dice que es peligroso, no importa, súbale la descarga. La mayoría de ellos lo hacía. Hubo quienes se negaron y dijeron, no, negativo, yo no, pues nada, yo no lo voy a hacer. O sea, la vida de esa persona está en mis manos y yo no lo voy a asesinar. Lo quiere hacer usted, hágalo usted, yo no lo voy a hacer. Pero fueron personas fueron contaditas con los dedos de la mano. La mayoría de ellas terminaban accediendo a realizarle descargas que podrían llegar a ser nocivas para su salud. Aún encontrándose en un puto experimento, ni siquiera en la guerra, huevón, ¿no? Ni siquiera en la guerra. En fin. ¿A qué se llega básicamente con este estudio? Después de que se les preguntaba a las personas, pues después del estudio, o sea, después de que llevan a cabo la acción, ya se los llevan como a una salita para interrogarlos o más bien entrevistarlos y preguntarles por qué le dio un voltaje que podría terminar asesinándolo. Y muchos dijeron, pues porque el profesor me dijo que lo hiciera. Pues usted es consciente de que pudo haber asesinado a esa persona. Pues sí, pero pues él era el que me daba las órdenes y yo simplemente las seguí. Entonces, en este estudio se llevan a cabo muchos más descubrimientos y es algo que lo vamos a poder de pronto contrastar con lo que sucedió aquí en Colombia en épocas del estallido social. ¿Lo recuerdan? Bueno, que nosotros decíamos, pero ¿por qué esos hijueputas del ESMAD son tan malos? O sea, esa gente, ¿por qué son tan gonorreas, huevón? O sea, esa gente es que no tiene familia, ¿o qué? O sea, esos hijueputas es que son robots. Y bueno, aquí además del tema de pronto de la autoridad, viene primero el anonimato porque la persona a la que usted le está ejerciendo dolor no sabe quién es usted, no lo está mirando a los ojos mientras usted lo lastima. Él simplemente está recibiendo dolor. Usted se lo está ejerciendo, sí, pero él no sabe, usted no tiene contacto con él. Entonces es el tema del anonimato, que eso, por ejemplo, se ve mucho en redes sociales. Eso, por ejemplo, se ve mucho en redes sociales, weón. Usted no ve que, por ejemplo, en Twitter a la gente le fascina estar tirándole mierda a todo mundo. Simplemente porque como que sienten satisfacción al hacerlo sentir mal. Así como cuando éramos niños, que nos sentíamos bien cuando hacíamos llorar al compañerito del otro salón, del otro puesto. Así tal cual, weón. El anonimato nos da una protección y nosotros básicamente la tomamos y nos aprovechamos de ella. Ahora, se le suma algo más y es la responsabilidad colectiva. Cuando la responsabilidad no cae sobre usted únicamente, usted está más dispuesto a hacer cosas que no debería de hacer. Como por ejemplo en el estallido social aquí en Colombia y me imagino que pues, en muchos más otros países. ¿Por qué el ESMAD hacía estas atrocidades? Porque las hizo. Porque la culpa no recae sobre él, recae sobre la institución, sobre la policía en general. Él solamente hace parte de una institución. No, básicamente, como él tenía su uniforme y estaba tapado y toda la vaina,
Él tiene primero el anonimato del que hablábamos ahorita y la segunda es, la culpa no es mía, la culpa es de todos. Es una responsabilidad colectiva y cuando hay responsabilidad colectiva son muchos más propensos a cometer faltas, a lastimar al otro, a hacer lo que no se debe. El ejército, cuando hizo esa cantidad de falsos positivos en esa época, eran los escuadrones completos los que iban y asesinaban campesinos, no una sola persona la que los fusilaba. No, era el escuadrón completo. Responsabilidad colectiva, no de una sola persona. Qué bueno, si hablamos de temas de conciencia y remordimiento de esas maricadas, pues sí, en su cabeza usted dice, yo fui el que hice eso. Sin embargo, parte de alivianar esa carga o esa culpa con la que usted tiene que tiene que tener, ese lastre que tiene que arrastrar, es, pero no lo hice yo solo, lo hicimos todos. ¿Se acuerdan cuando la mamá nos decía, ay, si su amigo va y se tira del puente, usted va y se tira? Si su amigo va y se tira del puente, usted no se tira, pero si todos sus amigos se tiran, probablemente usted lo hubiera hecho, porque son todos. Ahí se dieron cuenta de eso, en donde, bueno, esa gente accedía a lastimar, aun cuando había una advertencia de que lo puede matar. O sea, accedía a hacerlo aún así, simplemente primero, porque alguien le estaba dando una orden, o sea, la responsabilidad no es mía, yo simplemente estoy cumpliendo lo que él me dice. Y lo segundo, la responsabilidad no es mía, es de todos los que estamos acá. Y tercero, la persona no sabe que soy yo, soy anónimo. Si pillan cómo funciona eso, huevón, tenaz, no, uy, tenaz, huevón, tenaz. Y bueno, eso sigue pasando. No es como que ahí lo descubrimos, entonces va a cambiar la humanidad. Va a cambiar, no, porque pues al fin y al cabo creo que es nuestra naturaleza, ¿sí o no? Y ser conscientes de esto es súper complicado, la verdad. O sea, ser conscientes de eso es muy complicado. La gente por lo general no le gusta pensar. No nos digamos mentiras. O sea, no hay que tener 4 dedos de frente, que yo tendría por ahí 2 manos, básicamente, para saber que a la gente en general, ¿no? Al común denominador de las personas en la calle no les gusta pensar. Y cuando me refiero a pensar es discernir, ¿no? Es tener profundidad en sus pensamientos, porque pues al fin y al cabo pensamos todo el día, en eso consiste nuestra vida. Me refiero a tener unos pensamientos profundos, autocríticos incluso, desarrollar lo que llamamos la verdadera conciencia, ¿sí? O bueno, los niveles de conciencia. A la gente no le gusta ese tipo de vainas, prefieren vivir adormecidos y saben que los entiendo, porque despertar es doloroso, mucho. No estoy diciendo que yo sea la persona más despierta del mundo, eso sería demasiada arrogancia por mi parte. Pero hay cosas que no me hubiera gustado saber ni entender. Y creo que algunos de ustedes también están de acuerdo con lo que acabo de decir. Entonces, a la gente en general en la calle no le gusta despertar esas conciencias. Precisamente por eso no desarrollan empatía. A lo que vamos. Precisamente por eso a la gente no le gusta, no, perdón, a la gente no desarrolla empatía. Por eso a la gente le importa un culo lo que le pase a su prójimo. Le importa un culo si su vecino está llorando porque no tiene nada de comer. Yo al menos estoy bien, ¿eh? Le importa un culo si sale a la calle y ve un viejito sin un pie vuelto mierda vendiendo dulces. Porque es que yo no necesito dulces. No, hijo de puta, es que no es el acto de que necesites dulces, es el acto de que el Señor necesita ayuda. Es precisamente por lo mismo, porque no desarrollamos ese tipo de conciencia. Y bueno, además de que sería genial que todo el mundo supiera acerca de lo que pasó con el experimento de Milgram, de Stanley Milgram, es que llamaba al man si no estoy mal, sería brutal. Pero pues igual a la gente le importa un culo al fin y al cabo, ¿sí o qué? Salud. Qué gonorrea, ¿no? Porque eso básicamente nos demuestra que las cosas nunca van a cambiar. Y que ese famoso hombre civilizado no tiene nada de civilizado en realidad, no importa cuánto avancemos. Si la gente no se educa, huevón, si la gente sencillamente no le da importancia a lo realmente importante, pues las cosas van a continuar iguales. Y al fin y al cabo, esas son las personas que abundan en la calle. Esas son las personas que abundan en la calle. Y se niegan. Y los entiendo, marica, los entiendo, huevón. Lo decía Andrés Caicedo y sí, lo he dicho muchas veces, puede que suene a cliché. Andrés Caicedo, escritor, dramaturgo y poeta caleño. Bienaventurados los idiotas, pues de ellos es el reino de la tierra. Así tal cual, weón. Yo los envidio, la verdad. Se los contaba cuando en el video incluso quedó plasmado, cuando yo les decía a ustedes, cuando empecé a pasar por mis problemas de depresión graves, los realmente graves, que comencé otra vez a pensar en el y eso, cuando estaba trabajando, que yo veía a la gente en la calle, huevón, y yo los envidiaba y yo decía, ¿cómo son capaces? ¿Cómo son capaces de llevar esta vida hasta los 50, 60 años, huevón? Yo prefiero morir. Los envidio porque uno los termina envidiando. ¿Para qué vamos a hablar mierda, huevón? Quizás ese no es el mejor camino, pero pues es el que elegimos, ¿no?
Despertar es darse contra un muro. ¿Qué pasaría si todos despertamos nuestra conciencia cósmica a pensar y tener pensamientos profundos? ¿Qué crees tú si toda la sociedad lo hiciese? Supongo que las cosas serían muy diferentes y mucho mejor, pero esas cosas no van a suceder. Es que esas cosas no van a suceder, weón. Y eso también se ve en algunas protestas y desmanes donde muchas personas se cubren la cara, sí, justo para sentir esto no lo estoy haciendo yo. Del mismo modo, una persona puede perder su humanidad al no tener un nombre. Es por eso que uno de los derechos fundamentales de Naciones Unidas es tener un nombre. Ey, está muy bueno ese aporte, es que Bonnie, viejo Tom. De hecho, la mayoría de aportes tuyos son muy buenos, Tom. Gracias. Gracias, mi amor. Parce, déjenlo ahí en los comentarios, dejen un likecito, muchísimas gracias. Activen la campanita para que no pierdan los videitos.